tienen que ir a una incubadora neonatal, sino que un neonato prematuro, ¿no? O de bajo peso. Son los que están se les aplica, ¿no? Que vayan a una incubadora neonatal que tiene como finalidad reproducir y mantener las condiciones ambientales intrauterinas, ¿ya? Porque el recién nacido prematuro de bajo peso no puede regular, ¿no? La homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio térmico, ¿no? Porque sus sistemas fisiológicos todavía están inmaduros, ¿no? Entonces, por eso hay que crear un ambiente, ¿no? Que se parezcan a las condiciones intrauterinas, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras, ¿no? Estaba aquí un recipiente de agua, ¿no? El vapor de agua, ¿no? Mantenía un ambiente caliente, ¿no? En esta área, ¿no? En el interior de una cúpula, ¿no? Bien, por convección iba, ¿no? El calor subiendo, ¿no? O sea, no es como ahora que hay un ventilador y esto va, ¿no? Dando la vuelta, ¿no? No era así, ¿no? Era diferente, ¿no? Entonces, el neonato no tiene la función fisiológica de la termorregulación, no la controla, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el neonato pierde calor muy rápidamente, ¿no? Ya, su piel es delgada y con poca grasa, ¿no? Grasa subcutánea, ¿no? Entonces, eso hace perder calor, ¿no? Entonces, sin embargo, en el útero lo maneja muy bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, la incubadora, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no? No es que controle pues, temperaturas altas, ¿no? Sino acotado, ¿no? 32 a 37 grados, es lo que tiene que controlar, ¿no? Esta temperatura acá ambiente dentro de esta cúpula, ¿no? De la incubadora. Bien, entonces, y la temperatura de esa cúpula, ¿no? Y el neonato, su temperatura tendría que estar entre 36,5, ¿no? A 37,5. ¿Bien? O sea, 32 a 37 es la temperatura de la cúpula, pero el paciente tiene que ser más acotado, ¿no? 36,5 a 37, ¿no? Eso es lo que se tiene que controlar. Bien. Y obviamente una humedad relativa, ¿no? Una humedad relativa de 40 a 80%. Entonces, eso era un poco difícil de controlar con los sistemas eléctricos que había, ¿no? Para controlar ese cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una enfermera en 1960, ¿no? Que tenía, por ejemplo, este, eh, mm, como un triángulo de madera, ¿no? Para aislar el calor, ¿no? Dentro, para que no se escape. Y aquí oxígeno, ¿no? ¿Eh? Vemos acá oxígeno para el paciente, ¿no? Si lo transportaba, ¿no? ¿Bien? Esto todavía no se podía transportar, ¿no? ¿Bien? ¿Y qué hace perder el calor, ¿no? Al neonato? Por ejemplo, contacto con una superficie fría, ¿no? Por lo tanto hay que abrigarlo, ¿no? O sea, aquí está el reposo, ¿no? Del paciente, de neonato, no puede ser frío, ¿no? Alguna corriente de aire, ¿no? Fría, ¿no? Obviamente hace pérdida de calor, ¿no? Si hay un elemento acá frío, ¿no? Entonces por radiación, ¿no? Este objeto frío irradia frío, ¿no? Acá, y pierde calor, ¿no? Y la evaporación, ¿no? O el calor también, ¿no? Entonces la incubadora neonatal reduce estas pérdidas, ¿no? Bien.
aire caliente controlado que esté circulando, ¿no? Y la humedad relativa adecuada. Entonces, ¿por qué la humedad también, no? El recién nacido tiene una piel muy sensible, ¿no? Permeable, ¿ya? Entonces, se requiere la humedad controlada, ¿no? Entonces, la humedad controlada, ¿no? Disminuye la pérdida del insensible de agua, ¿no? ¿Sí? Previene la deshidratación, ¿no? Y mejora la estabilidad térmica, ¿no? Entonces, si el neonato tiene bajo peso, muy bajo peso, ¿no? Había hasta 1 kilo, ¿no? Ahí está menos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, la humedad debe ser entre 80 y 90%, ¿no? Durante los primeros días. Luego va bajando, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar esa parte, ¿no? De pérdida de humedad, ¿no? Entonces, al estar en un ambiente cerrado, ¿no? Y con temperatura controlada, no hay corrientes de aire frías, ¿no? Polvo o algún tipo de contaminación, ¿no? Pues está cerrado acá, pues, ¿no? ¿Bien? Entonces, por eso las incubadoras también controlan, ¿no? La concentración de oxígeno, ¿no? O sea, el FiO2, perdón, fracción inspirada de oxígeno, dentro, ¿no? Y eso mantiene un nivel adecuado de oxigenación y evita la hipoxia o la hiperoxia, ¿ya? Ahora, claro, necesita un poco más de oxígeno, pero tampoco tanto oxígeno. Entonces, el aire ambiente tiene 21% de oxígeno, el resto es otros gases, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces el neonato necesita un poco más de oxígeno, entonces le puede dar una concentración mayor, ¿no? Pero eso tiene que estar acotado, ¿no? Entre 22 hasta 40% más, o 35% máximo. Porque si hay mayor cantidad de concentración de oxígeno, puede llevar a tener problemas de retinospatía, ¿no? Por eso que en las unidades de cuidados intensivos neonatales se controla justamente la concentración inspirada de oxígeno dentro de una incubadora, porque tienen un problema, pues. Mayor concentración de oxígeno puede causar retinopatía, ¿sí? Entonces, se supone que el neonato está en una incubadora para que madure su sistema, su fisiología, ¿no? Sin embargo, ¿no? Se le introduce mayor concentración de oxígeno, lo ayuda a mejorar, pero le produce retinopatía, ¿no? Del prematuro, y ese es un problema, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta para tener una buena incubadora, ¿no? Entonces, mantenemos las condiciones térmicas óptimas. Entonces, el neonato no gasta energía, ¿no? En producir calor porque lo está recibiendo en forma adecuada, como si estuviera en el útero, ¿no? ¿Y esto qué permite? Mejor crecimiento y ganancia de peso, estabilidad glucémica, ¿no? Y menor consumo de oxígeno y nutrientes. O sea, la pérdida de calor reduce el peso. Sin embargo, si ya no pierde calor, es muy el ambiente controlado, entonces sube de peso. Y al subir de peso mejora su metabolismo, ¿no? Y por lo tanto el paciente va a salir de eso, ¿no? Entonces, también el neonato, por ejemplo, eh, tiene problemas a los microorganismos, ¿no? A los patógenos que están por ahí en un ambiente, como se llama, hostil, ¿no? Entonces, al estar dentro, se previene las infecciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, la luz intensa de la calle, ¿no? Y el ruido están aislados dentro de la cúpula, ¿no? Dentro. Entonces, esto es como si fuera un microclima,
¿no? Que está regulado. Entonces, aquí dentro es como si fuera un microclima, ¿no? Apto para el neonato. Bien. Entonces, los sensores que tienen ahora, mira, por ejemplo, antiguamente no había sensores como hay ahora, ¿no? Y los sensores aquí para controlar la temperatura del ambiente, acá, por ejemplo, sensores, ¿no? De temperatura para controlar el ambiente, ¿no? Pero hay otro sensor, ¿no? Para controlar al paciente. Eso mantiene la zona termoneutra, ¿no? O sea, neutral al cambio de temperatura, ¿no? Es decir, que el rango ambiental, ¿no? Mejora para que el metabolismo del neonato, ¿no? Esté en equilibrio térmico, ¿no? Sin esfuerzo. Por lo tanto, eso ayuda a subir de peso. Entonces, tenemos ahí, pues, la función fisiológica, ¿no? Vendría a ser la termorregulación, la hidratación, la oxigenación, metabolismo, protección inmunológica y desarrollo neurosensorial. Entonces, ese ambiente, ¿no? Controlado permite, ¿no? Todas estas mejoras fisiológicas. Porque el neonato, ¿qué es su necesidad, ¿no? Mantener su temperatura. Pero como el ambiente es neutro, perdón, térmicamente controlado, entonces no tiene que hacer esfuerzo, ¿no? Solamente, ¿no? Mejora, ¿no? Su estabilidad térmica, ¿no? No pierde agua, ¿no? Por eso ¿cómo se llama? Por eso que hay el tema de ¿cómo se llama? De la humedad, ¿no? Bien. No hay hipoxia, ¿no? O sea, falta de oxígeno, ¿no? Alto consumo energético, necesita energía, ¿no? No puede perderla, ¿no? Un aire frío o un contacto frío con algún elemento frío, ¿no? Por radiación le pasa el frío, ¿no? Y pierde peso, ¿no? El sistema inmunológico está inmaduro todavía, ¿no? Bien. Entonces la incubadora te da el ambiente controlado, estable, humedad ambiental elevada, control de oxígeno ambiental, ¿no? También puede ser enriquecido con oxígeno hasta cierto nivel. El ambiente térmico reduce el gasto, ¿no? Calorífico. El entorno está estéril, ¿no? Y controlado. Y la luz y el ruido externo controlado, ¿no? Pues está dentro de una cúpula, ¿no? Entonces esas cosas ayudan a mejorar al neonato, ¿no? Su sistema, ¿no? Inmunológico. Inmunológico y aumenta el peso, ¿no? Entonces aquí está el resumen, ¿no? De lo que se les ha dicho, ¿no? ¿Ya? Recién nacido prematuro requiere un ambiente, temperatura elevada y controlada. Es importante para los prematuros, ¿no? Recién nacidos prematuros. No pierde oxígeno, etcétera, ¿no? El control interno, ¿no? De la temperatura, o sea, el sistema homeostático, ¿no? Ayudan a controlar las variables biológicas, ¿cómo se llama? Vitales, ¿no? Como la presión no invasiva, la temperatura corporal, la glucosa en la sangre, ¿no? La energía. ¿Sí? Es decir, la termorregulación de un neonato prematuro es un sistema frágil y vulnerable, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? Ese es el fundamento fisiológico para la incubadora, ¿no? Entonces, las primeras incubadoras, como vemos aquí, ¿no? Se trataba de dar un ambiente neutro, un ambiente térmico, ¿no? Bien, entonces aquí había un recipiente de agua, ¿no?
se evaporaba el agua y el vapor iba, ¿no? Calentaba, ¿no? Acá no, ni siquiera al ambiente, sino acá encima, ¿no? Un control, digamos, no con mucha tecnología, ¿no? Bien, y al inicio no era pues como es ahora, ¿no? Un equipo médico, ¿no? De alto control, ¿no? Sino que era como ven acá ustedes, ¿no? Para la época como un espectáculo, ¿no? Entonces, la incubadora neonatal, que es el instrumento biomédico, ¿no? Que vamos a ver, es una medida terapéutica, ¿no? Darle calor, ¿no? Con oxígeno, humedad, ¿no? ¿Ya? Para compensar el déficit, ¿no? De la inmadurez del sistema termorregulado, ¿no? Y es en esta etapa se tiene que controlar justamente, ¿no? Esas carencias, porque después a la larga puede tener problemas neurológicos, ¿no? Problemas de retinopatía, ¿no? Es complicado, ¿no? El sistema nervioso central se afecta, ¿sí? O sea, esta etapa deja secuelas, ¿no? Por eso que la incubadora neonatal es clave, ¿no? Para lograr obtener, pues, revertir este problema, ¿no? Entonces, la incubadora neonatal, el equipo biomédico, el objetivo es mantener al recién nacido prematuro, ¿eh? En ambiente térmico neutral. Eso significa que no haya variación de la temperatura. La temperatura debe mantenerse 36,7 a 37,3. ¿Se me ocurre? No. La Asociación Americana de Pediatría sugiere, en base a unos estudios, que ese es el rango, ¿no? Puede ser 36,7, 36,8, ¿no? Hasta los 37,3. En ese rango, ¿no? Puede mantener una temperatura constante, ¿no? Y eso permite, ¿no? Que se desarrolle su sistema, ¿no? De termorregulación del neonato. Entonces, la incubadora neonatal, como electrónica, ¿no? Como sistema de controlado, ¿no? Puede contener entre 34 hasta 39 grados Celsius, ¿no? Pues se puede controlar esa variación térmica, ¿no? Controlado, ¿no? Pero, ¿no? Cuando el paciente está dentro de la cúpula, ¿no? Este es los rangos de temperatura que debe tener, ¿no? Entonces, la incubadora como instrumento eléctrico, ¿no? Puede tener un control que sea de 34 hasta 39, ¿no? Con eso podemos darle mantenimiento, ¿no? Podemos ajustar, etcétera, ¿no? Pero cuando el neonato está dentro, la Asociación Americana de Pediatría dice 36,7, 37,3. Tenemos que elegir una de esas temperaturas y no variarla, ¿no? Pero la incubadora puede controlar, ¿no? Más temperatura, ¿no? ¿Cuál es la temperatura uterina? 37,9. Sin embargo, la temperatura ambiente, no es 37,9, ¿no? 27 grados, ¿no? O menos tal vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tiene poco peso, aplica para una incubadora neonatal, ¿no? Para prematuro, aplica para una incubadora neonatal, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ese tipo de concepto, ¿no? Entonces, 37,9 sale al ambiente, hay un enfriamiento rápido, ¿no? Entonces, la velocidad depende del gradiente de temperatura presente, ¿no? Claro, si estamos en una zona, ¿no?
de calor, por ejemplo, ¿no? La selva, ¿no? Puede estar en 35 grados, ¿no? Bastante calor, ¿no? Entonces está cerca, ¿no? El gradiente es más chico, ¿no? Más pequeño, ¿no? Pero si estamos en una zona fría, ¿no? El gradiente es mayor, ¿no? Entonces la temperatura puede descender, ¿no? A 1 grado Celsius por minuto, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos hablando que el paciente, ¿no? Se enfría, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y pierde peso, por lo tanto, ¿no? Entonces, por eso aplica para estar en un ambiente de una incubadora cerrada, ¿no? Definición de termorregulación, ¿no? Capacidad que tienen los seres vivos de mantener una temperatura corporal estable, ¿no? Entonces nosotros podemos estar en una zona caliente o una zona fría y somos homotermos, ¿no? Nuestra temperatura se regula, ¿no? No baja, ¿no? La temperatura normal en el recién nacido, 36,5 a 37,5, ¿no? En la axila, ¿no? Una toma de la axila. Se puede tener una hipotermia leve de 36 a 36,4 y en la piel 35,5, 35,9, ¿no? Grados Celsius. Hipotermia moderada, 32 a 35,9, ¿no? Y en la piel 31,5, 35,4. Ya, hipotermia grave, menor de 32 grados Celsius, ¿no? Y en la piel menor de 31,5. Entonces son los niveles de temperatura que se tienen que controlar, ¿no? Entonces ya el médico evalúa eso y bueno, aplica para la incubadora, ¿no? La regulación de la temperatura, supervivencia de los neonatos aumenta si se previene la pérdida excesiva de calor. Pérdida de calor, pérdida de peso. Entonces ahí la importancia del ambiente térmico neutro, ¿no? Entonces, se puede definir como el rango de temperatura externa dentro del cual el índice metabólico y por ende el consumo de oxígeno se encuentra en el mínimo, mientras el neonato mantiene una temperatura corporal normal. Por eso que es importante mantener la temperatura estable, ¿no? ¿Sí? Y con una pérdida mínima de oxígeno del paciente, ¿no? Ojo, pérdida de calor, baja de peso. Oxígeno, baja de peso. Todo está relacionado al peso. Por eso que es importante, por eso, incorporar en una incubadora neonatal una balanza, ¿no? Para ir supervisando el peso, ¿no? Incluso las incubadoras modernas, ¿no? Tienen ahí algunas alarmas de peso, ¿no? De la balanza, ¿no? Para controlar el peso, ¿no? La consideración terapéutica principal, ¿no? El objetivo, mantener el ambiente térmico neutral, ¿no? ¿En qué temperatura? 36,7, 37. Eso es el objetivo. Entonces la incubadora tiene esos controles, ¿no? Ahora, y el control térmico de una incubadora eléctricamente no es complicado. Es sencillo, ¿no? Eléctricamente no es complicado, es sencillo, ¿sí? El problema está en que, según la normativa, tiene que tener una variación de 0,1 grados Celsius. Y ahí viene el problema, ¿no? Esa es la complicación del diseño eléctrico, ¿no? Esa variación o esa exactitud no es sencillo, ¿no? ¿Sí? Y hay otros estándares más, ¿no? Que la norma IS 60601, ¿no? Y las particulares son más explícitas en eso, ¿no? Y te dicen cómo ensayar esos temas, ¿no? Entonces, la incubadora es una medida terapéutica, ¿sí? El objetivo, mantener ambiente térmico neutro.
según la Asociación Americana de Pediatría, 36.7, 37.3. No hay pérdida de calor, ¿no? Bloquea todas esas pérdidas, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos aquí una incubadora moderna, ¿no? ¿Sí? Cerrado acá, ¿no? Y el neonato está dentro, ¿no? Y por aquí circula una corriente de aire, ¿no? Con una temperatura controlada y la humedad también controlada. Y podemos ver la parte de cómo ese flujo de aire caliente circula, ¿no? Hay varias formas, ¿no? La propiedad conducción entre dos cuerpos, ¿no? Conduce, ¿no? Entonces, la más grande, ¿no? Da el gradiente, ¿no? Entonces tiende a igualarse, ¿no? Si la masa mayor tiene menos temperatura que la masa más pequeña, entonces por el gradiente, ¿no? La masa más pequeña adquiere la temperatura de la masa más grande, ¿no? Se subsume, ¿no? Esa es conducción. Y la convección equivale a la conducción en movimiento, ¿no? En líquidos y gases, ¿no? Entonces por ahí, dentro de esa cúpula se hace circular un aire caliente, ¿no? Por convección. Entonces la velocidad del gas, ¿no? O del aire en este caso, ¿no? A esa temperatura y esa humedad, ¿no? Es por convección, ¿no? Tarnier fue el primer estudioso, ¿no? El médico, ¿no? Que diseñó una incubadora, ¿no? Entonces la idea era, por ejemplo, tener acá, ¿no? Un recipiente, acá agua, ¿no? Hervía y por acá había como un vapor, ¿no? Entonces por ahí subía hacia arriba, ¿no? Por convección, ¿no? Y luego cuando ya el vapor, ¿no? Se convierte en agua, entonces se diluye, ¿no? Y por aquí nuevamente se ingresa agua, ¿no? Ok. Igual acá, ¿no? El anterior a ese, ¿no? También el mismo sentido, ¿no? Por aquí por convección, ¿no? Entonces, como todo lo que es relacionado a pacientes, ¿no? Tiene que documentarse, entonces hizo un análisis estadístico, ¿no? Para ver si la mortandad de neonatos prematuros aumentaba o disminuía, ¿no? De acuerdo a la aplicación de este equipo terapéutico, ¿no? Esta incubadora neonatal, ¿no? Básica. Entonces, diseñó, ¿no? Un control y un proceso estadístico para ver cómo variaba, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso se documentó, ¿no? Y se dieron cuenta de que sí, pues, ¿no? Había una mejora, ¿no? ¿Sí? Y bueno, fue el inicio, ¿no? Porque luego empezó ¿cómo se llama? A mejorar ese sistema, ¿no? Entonces, lo que se denomina la casuística, ¿no? Entonces, los recién nacidos prematuros, ¿no? Permanecieron en perdieron la visión, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba, no? Que había un exceso de oxígeno. Si bien es cierto, ¿no?
se enriquecía con oxígeno acá para mejorar, se enriquecía con oxígeno, había mucha concentración de oxígeno. En el aire ambiente es 21%, ¿no? Al enriquecerlo, lo enriquecían más de 60, ¿no? Por ciento de concentración de oxígeno. Y eso les producía retinopatía, ¿no? Entonces, por eso apareció un instrumento que se llama analizador de oxígeno. Ese es un nombre técnico. Claro que en los hospitales le dicen fiómetro, ¿no? Pero su nombre técnico es analizador de oxígeno. FiO2 significa fracción inspirada de oxígeno. Entonces, como mide la concentración del oxígeno, le dicen fiómetro, ¿no? Pero su nombre técnico es analizador de oxígeno. Entonces, no había todavía, ¿no? Entonces, estaba documentado, pero retinopatía, ¿no? Pero luego, ya en 1956, ¿no? Durante otros estudios, la patología había sido por exceso de oxígeno. Entonces empezó a aplicarse ya en el 70 y los 80 los avances de ventilación mecánica con baja concentración de oxígeno. De ahí salió un lema, ¿no? Un tema que indica, ¿no? El oxígeno es muy bueno, pero también es muy malo, ¿no? Porque causa otras patologías. Ahora, si alguno de ustedes está en la UCIN, van a darse cuenta, ¿no? Que hay controles, ¿no? De la concentración de oxígeno. Y la evolución de las incubadoras, ¿no? Aquí, ¿no? Un poco más moderno, ¿no? Ya varios puntos de calor, ¿no? ¿Ok? Aquí el agua, ¿no? Y bueno, varios puntos para que haya más dispersión de la temperatura, ¿no? Aquí ya ¿no? Otro tipo de incubador un poco más moderno, ¿no? Digamos, ¿no? Viene así y luego viene acá, ¿no? Y ahora aquí ya con material, otro tipo de material y con una balanza, ¿no? ¿Bien? Para controlar el peso, ¿no? ¿Ya? Y otras también acá, ¿no? Igual. ¿No? Malo que ahora son de acrílico, ¿no? Para no abrirlas, ¿no? Acá se abrían, ¿no? Las puertas para ver, ¿no? Pero había pérdida de calor, ¿no? Y finalmente, ¿no? Era como, digamos, un espectáculo, ¿no? O sea, las incubadoras neonatales acá, ¿no? Con los neonatos, y aquí había una fila, ¿no? Para que vean a sus... Y la gente pasaba, ¿no? Por acá, para ver como un espectáculo, ¿no? Y aquí en la historia de los pacientes prematuros, ¿no? Esta es una paciente que llegó con muy bajo peso, ¿no? Muy bajo peso, ¿no? Y finalmente logró salvarse, ¿no? ¿No? Y acá para el, para el recuerdo, ¿no? Cómo había llegado, ¿no? Y a una persona ya mayor, ¿no? Que había logrado revertir lo prematuro, ¿no? Y el índice de mortalidad era alto, ¿no? Ya con la aparición de las incubadoras neonatales básicas, ¿no? Ya ese tema se revirtió, ¿no? Entonces ya yendo a las incubadoras modernas, ¿no? Ya una incubadora neonatal moderna, no solamente controlamos la temperatura, ¿no? De un ambiente, ¿no? Sino que tenemos que hacer con una especificación técnica, ¿no? Entonces, la 60601-1 que hemos visto es para gestión del riesgo, ¿no? Eléctrico, ¿no? Temperatura, ¿no? Mecánico, ¿no? Sin embargo, ¿cómo funciona?
Entonces, particular, ¿no? Guión 2, guión 19, ¿no? Del año 2020. Requisitos particulares para la seguridad básica y el rendimiento esencial. O sea, funcionamiento, ¿no?, de las incubadoras para bebés. ¿En qué se aplica? Seguridad básica y al rendimiento, tal como se define en los equipos médicos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa especifica? Requisitos de seguridad para incubadora, ¿no? Métodos alternativos de cumplimiento de una cláusula específica, ¿no? Al demostrar una seguridad equivalente, no se considerarán no conformes, ¿no? Y acá hay un término, ¿no?, de calidad, se llama no conforme. Si algo no funciona bien dentro de un sistema de calidad, porque acá, obviamente, en una incubadora se ha tenido que seguir un proceso de calidad, ¿no? Porque un equipo médico que tiene que salvar vidas, ¿no? Entonces, si no funciona de acuerdo a lo que se ha diseñado, entonces está no conforme. Significa que no es un proceso de calidad apto, ¿no? Entonces, tiene que ser conforme. Si el fabricante ha demostrado en su archivo de gestión de riesgos que el riesgo presentado por el peligro se ha considerado de un nivel aceptable, cuando se compara con el beneficio del tratamiento del dispositivo. ¿Y eso qué significa, no? Hemos visto ya la termorregulación y qué indica, ¿no?, que tiene que estar en unos márgenes, ¿no?, unos márgenes de temperatura. Entonces, si hemos visto que 1 grado Celsius, ¿no?, es grave, ¿no?, un cambio, un prematuro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bali, Sosa Beats. Bueno, mi nivel de seguridad, 10% del riesgo, ¿no? Ok, entonces, mi tolerancia de temperatura, 0.1 grados Celsius, el 10%. ¿Qué le digo a la FDA, ¿no?, para que me dé un registro sanitario? Mi circuito de control de temperatura controla la temperatura con una tolerancia máxima de 0.1 grados Celsius, el 10% del riesgo latente, ¿no? Entonces, esa es mi gestión del riesgo, ¿no?, de temperatura. Bueno, de ese parámetro de temperatura. Tengo que definir también cómo controlo el peso, cómo controlo la humedad, ¿no? Sí, entonces, esa es la forma de gestionar el riesgo, ¿no?, definiendo, ¿no?, la temperatura, 1 grado hemos visto, ¿no?, 1 grado Celsius, descenso grave, ¿no? Entonces no puede descender tan rápido, ¿no? Entonces hago que haya una variación de temperatura del 10% de 1 grado, ¿no?, 0.1. Esa es la normativa, ¿no? Dentro de la normativa te van a decir que máximo 0.1 hasta 0.2 de variación de temperatura. Y ahora, eso sí es difícil diseñar. Diseñar un control de temperatura que tenga esa exactitud no es tan sencillo. Tiene su complicación y hay que probarlo, ¿no? Eso de probar, bueno, podemos decir, ¿no? Pero si hablamos ya en lenguaje técnico, tenemos que decir ensayo, ¿no? Hay que ensayarlo, ¿no? Lo ensayamos. En la norma 60601 y en esta guión 2, guión 19 te dice ensayo. Hay que ensayarlo, o sea, hay que probarlo, ¿no? Hay que ensayarlo. Se ensaya, ¿no? Entonces se comprueba, ¿no?, en medidas. ¿Puedo diseñar un circuito de incubadora y hacer una incubadora sin tomar en cuenta esta norma? Sí, claro, puedes hacerlo. Pero no lo puedes usar en personas, ¿no?, porque no tienes un registro sanitario de la FDA o la Comunidad Europea o cualquier otro regulador, ¿no? Tienes que cumplir. ¿Con qué? La gestión del riesgo. ¿Qué le puede pasar a tu paciente cuando entre en tu incubadora que has diseñado? Temperatura, ¿no? Si la temperatura varía más de 1 grado, no sirve pues, tu incubadora, ¿no?
tiene que gestionar el riesgo, ¿no? De un 10% de la variación de temperatura crítica, ¿no? La humedad también hemos visto, ¿no? Más o menos cuánto debe ser por el peso, ¿no? La concentración de oxígeno también, o sea, tenemos que tener un control de oxígeno, ¿no? Dentro para que no haya mayor concentración de oxígeno. Entonces, eso se llama gestionar los riesgos. Y acá lo aplico al funcionamiento, ¿no? Esta norma no se aplica a las incubadoras de transporte para bebés. Bueno, eh, neonatos, ¿no? Pero la norma dice bebés, ¿no? Sé la traducción. Dice bebés. Bueno, entonces tenemos que tomar como dice la norma, ¿no? Para bebés. Estábamos hablando de incubadora estacionaria, ¿no? Que va a estar en un ambiente, ¿no? Se puede transportar, pero dentro del hospital, ¿no? Sin embargo, una incubadora de transporte tiene batería, tiene ventilador, ¿no? O sea, tiene otras características. Entonces, ese tiene otra norma, ¿no? Porque hay que ver la gestión del riesgo de transporte, ¿no? Y un riesgo mecánico, ¿no? Porque no puedes llevar una incubadora, transportarla, ¿no? Y que luego haya baches, ¿no? Tiene que tener un sistema que evite esos golpes, ¿no? Tiene un sistema de amortiguamiento, ¿no? Que evita eso, o sea, como si tuviera suspendido, ¿no? ¿Bien? Entonces, no está anclado, ¿no? Y eso permite de que no haya esos golpes, ¿no? Por más que la incubadora pase por algún tipo de bache, ¿no? Entonces ahí se controla también, ¿qué se controla aquí? Se controla el transporte, ¿no? La batería, ¿no? ¿Cuánto de batería mínima debes tener, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿cuánto va a durar, ¿no? Si se acaba la batería de la ambulancia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura, ¿no? Hasta que le trasladen a otra ambulancia, ¿no? 1 hora, 2 horas, ¿no? Todo eso se especifica, ¿no? En las incubadoras, en la norma, ¿no? Que aplique para incubadoras de transporte. Y esa es una incubadora neonatal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la parte eléctrica, no? Es esta parte nada más, ¿no? Entonces tenemos aquí, es un acrílico, ¿no? Acrílico. Y tiene puertas, ¿no? Acá, puertas. Algunos tienen como unas mangas, ¿no? Así como unas mangas, ¿no? Que se coloca la mano, se mete la mano, ¿no? Y luego se saca, ¿no? Se llaman mangas iris, ¿no? Acá tiene unas puertas, ¿no? Entonces la enfermera, ¿no? O el médico mete las manos y, ¿no? ¿Cómo se llama? Interactúa con el paciente, ¿no? ¿Sí? Tiene un carrito soporte acá, bueno, con medicación, ¿no? Y unas garruchas antielectrostáticas, ¿no? También no son cualquier garrucha, ¿no? Tiene un parante acá, ¿no? Para venoclisis, ¿no? Y una bandeja para monitor o cualquier otro equipamiento. Entonces, eso aquí también está normado, ¿no? Porque la indicación de la temperatura debe verse hasta una distancia de 2 metros, ¿no? Entonces también tiene una indicación, pues la norma te dice, ¿no? Mínimo el personal de enfermería debe verlo a una distancia, ¿no? Entonces se tiene que ensayar también eso, ¿no? O sea, se tiene que probar, ¿no? Que de esa distancia se vea, ¿no? Entonces acá lo que tiene es la parte eléctrica, ¿no? Un motor, ¿no? Que da aire, ¿no? Acá hay una resistencia, ¿no? Pasa el aire del ventilador, ¿no? Luego ingresa por aquí y da la vuelta, ¿no? Okay. Pero este motor, ¿no? Este ventilador, ¿de dónde saca el aire? De la calle, ¿no? Entonces tiene que tener un filtro acá, ¿no? Un filtro de bacterias, ¿no? Para que el aire que ingrese se filtre y luego sea, ¿no? Impulsado a la cúpula, ¿no? Entonces acá tiene un control de temperatura, una resistencia que está controlada, ¿no? Y eléctricamente, ¿cómo diseñamos, ¿no?
¿Qué sensor se va a utilizar acá, no? Termistores, ¿no? Termistor. ¿Dónde puede estar? Puede estar en la cúpula o en el paciente. O sea, habría dos tipos de control, ¿no? El ambiente, no se controla el aire que está acá, ¿no? En el ambiente. Perfecto. Pero si el neonato también está acá, entonces también tiene que tener un termistor, ¿no? Entonces controla la temperatura del ambiente y del paciente. Ya hemos visto en monitores multiparámetros que la temperatura se mide con un puente Whiston, ¿no? ¿Bien? Un puente Whiston. Y el puente Whiston está controlado, ¿no? Tiene que tener un resistor, ¿no? Un punto, una resistencia para que, por ejemplo, la temperatura ambiente, ¿no? Con un PT100 se encuentra, ¿no? ¿Sí? Ese puente se lleva a un amplificador de instrumentación, ¿no? ¿Sí? Y luego a un comparador, ¿no? ¿Sí? Ese comparador, ¿con qué temperatura lo hace, no? ¿Sí? Por ejemplo, con la temperatura seleccionada, ¿no? Una temperatura, y bueno, acá vemos comparador y eso disparará o no, pues, ¿no? ¿A qué cosa? Al control de temperatura, ¿no? ¿Eso qué significa? Que aplica o no tensión a la resistencia, ¿no? Porque si ha bajado la temperatura, entonces pum, enciende nuevamente la resistencia, ¿no? Y empieza a dar calor, ¿no? Nuevamente. Pero si ya sobrepasa la temperatura prefijada, entonces se deja de enviar tensión a la resistencia, ¿no? Entonces, este es el diagrama de bloque de un controlador de temperatura. Me olvidé de colocar acá Webster, ¿no? Instrumentación biomédica. Mire, 1996 y sigue siendo vigente hasta ahora, ¿no? El mismo diagrama de bloque, ¿no? Entonces, llevándolo ya a algo más moderno, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? La cúpula, ¿no? Donde está el neonato, ¿no? Aquí. ¿Sí? Y tenemos aquí una termocupla, ¿no? Que mide la temperatura, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El flujo del aire acá, ¿no? Y un sistema que controle la temperatura, ¿no? Ambiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, los termopares, o sea, miden la diferencia de temperatura, ¿no? ¿Ya? Y indica si tiene que aumentarse el calor o bajar, ¿no? Entonces ahora hay variedad de sensores, ¿no? Podríamos tener un solo sensor, ¿no? Pero ahora podemos tener varios sensores, ¿no? Y podemos sensar la temperatura en cada parte del ambiente, ¿no? Antes eran caros, pues los termopares, ¿no? Ahora son baratos, ¿no? Entonces es más sencillo, ¿no? Controlar. Y por ejemplo, ¿no? Llevándolo a la parte que se llama aseguramiento metrológico, ¿no? El diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto viene también para el mantenimiento, ¿eh? La norma 60601-2-19, incubadoras neonatales para bebés. La incubadora no diferiría de la temperatura media de la incubadora en más de 0.5 grados Celsius. Y la conformidad se comprueba por medidas realizadas a temperaturas programadas, entre 32 y 36, en un periodo durante una hora, ¿no? Más o menos.
Como hemos visto la incubadora adentro, lo podemos dividir en 4 partes, ¿no? Y colocamos 5 termopares, ¿no? Dividimos entre 4 y colocamos al medio, ¿no? Acá al medio. Igual en los otros puntos, ¿no? A 10 centímetros, ¿no? Y aquí pasa el aire y podemos medir, ¿no? La temperatura en esos puntos. Y tenemos que ver que no varíe, ¿no? O sea, si selecciono 32, en una hora tiene que mantenerse esa temperatura, porque la variación de temperatura afecta al neonato, ¿no? Pierde peso. Pero tiene que estar estable. Luego prueban con 33, luego con 34, 35, 36, ¿no? Entonces, con eso compruebo de que es estable la temperatura. ¿En cuánto no deben diferir? ¿No? En más de 0.8 grados Celsius. Y esto aplica para el diseño, ¿no? Pero también aplica para el mantenimiento. O sea, ¿cómo compruebo que mi incubador está funcionando correctamente? Entonces, tenemos que colocar 5 termopares de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ahora los sensores de temperatura, ¿no? Son flexibles, ¿no? Y se pueden colocar desde arriba, ¿no? Aunque ahora hay medidores de temperatura que difieren, ¿no? Que tienen 5 o 4 puntos, ¿no? ¿Cómo se llama? Para medir, 5 termocuplas, ¿no? Entonces, con un solo multímetro podemos medir ahí y medir la temperatura, ¿no? Entonces, dense una idea de cómo más o menos se puede hacer una prueba de rendimiento ya como ingenieros clínicos, ¿no? Para medir la temperatura dentro de un hospital, ¿no? El punto A es en el centro del colchón. Los otros puntos deben estar sobre el centro de cada cuadrante, ¿no? Que se ha delimitado. Igual, ¿no? Cada una de ellas en cada punto, ¿no? Esto dice la norma, así es como se debe medir. Perdón, así es como se debe ensayar. Eso se documenta y luego se presenta, ¿no? Okay. Ojo, que acá no estamos midiendo al paciente, ¿eh? No estamos midiendo al paciente. Estamos midiendo el ambiente, ¿no? Por eso que hay valor de 0.5, ¿no? 0.8, ¿no? Cosa que el paciente con una temperatura estable no va a bajar la temperatura, ¿no? Va a mantenerla. Eso es lo que se quiere en un ambiente neutro, ¿no? Que no cambie, ¿no? La temperatura, ¿no? Que no haya un gradiente. ¿Sí? Entonces, y luego para el sensor cutáneo, ¿no? Aquí ya cambia, ¿no? Hemos visto ahí para el ambiente, ¿no? Ahora vamos a ver el cutáneo, o sea, el que está adherido al paciente. Ese es el control, ¿no? Donde tiene que haber una variación mínima, ¿no? ¿Y qué dice, no? La precisión del sensor debe ser más o menos 0.3 grados Celsius. Esa variación, ¿no? ¿Cómo lo ensayo? ¿Cómo lo ensayo? Debe estar inmerso en un baño de agua que tenga la capacidad de regular la temperatura del agua, de manera que fluctúe en menos de más o menos 0.1 grados Celsius en torno a su valor ajustado, o sea, su valor seleccionado. Ya, si pongo 36, 36.1, 35.9, ¿no? Eso es lo que debe variar. Entonces, una cosa es ensayar el ambiente donde va a estar el paciente y otra cosa es ensayar
la variación de la temperatura del paciente, ¿no? Que es este, ¿no? Pero acá dice un baño de agua, ¿no? Un baño... bien. Si yo voy a diseñar una incubadora neonatal, ¿no? Entonces tengo que tener mis herramientas, ¿no? Para cumplir esa parte de la norma. Y hay baños de temperatura, ¿no? Como este de acá, de una marca parecida a la Fluke, y que sirve para calibraciones, ¿no? De temperatura. ¿Qué es lo que hay? Acá hay un baño de agua, hay un recipiente de agua, y acá hay unos controles, ¿no? ¿Qué estabilidad tiene este equipo, no? 0.008 grados Celsius hasta 550 grados Celsius. Miren ustedes, es bien preciso, ¿no? ¿De quién es Fluke? Metrología, ¿no? Calibración. ¿Ya? Mantiene una temperatura estable más o menos 0.002 grados Celsius. Milésimas, 2 milésimas, ¿no? Y es uniforme la temperatura, ¿no? 5 milésimas, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces yo mi sensor de temperatura, ¿no? Lo coloco acá adentro, ¿no? Y esto me va a dar esta estabilidad de temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que dice acá, ¿no? El sensor de temperatura lo sumerjo, ¿no? En un baño de agua, en ese baño de agua, ¿no? Obviamente que el sensor de temperatura está con su circuito de medida, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, con un termómetro patrón, ¿no? Dentro de la cúpula mido, ¿no? Entonces, el valor de la temperatura cutánea, o sea, de ese sensor, no debe variar, ¿no? No debe diferir de la temperatura del agua, ¿no? Con incertidumbre, ¿no? Miren, ustedes acá ya es metrológico, ¿no? 0.05 grados Celsius, ¿no? En más de 0.3 grados Celsius. O sea, no, miren lo bajito que es, ¿no? Bien pequeño, ¿no? Por eso que es complicado, no es tan sencillo, ¿no? Ahora ustedes saben que acá en el país han hecho incubadoras, ¿no? Pero no lo pueden vender, pues, ¿no? Porque no tienen su certificado FDA, ¿no? O Comunidad Europea, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? O sea, no cumplen todavía, ¿no? Entonces hay que tener un sistema de gestión de calidad estable, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ensayar, ¿no? Eso se llama ensayar, ¿no? Ensayar. A ver, supongamos que el paciente no está conectado, o sea, no tiene sensor de temperatura cutánea. Sería válido solamente que la temperatura, que el aire caliente esté circulando, ¿no? Ese es un modo manual, ¿no? Y cuando está en modo de incubadora regulada por el bebé sería un modo servo. O sea que el paciente regula la temperatura, ¿no? Lo estoy midiendo acá. Y esa es la medida más importante, ¿no? Porque hay que seguir la temperatura del paciente, ¿no? No del ambiente, ¿no? El ambiente es para mantener el sistema térmico neutral, ¿no? ¿Ok? Ya, perfecto. Pero es importante seguir al paciente, ¿no? Axilar acá, ¿no? Rectal o en el talón, ¿no? Donde sea, ¿no? ¿Cuánto no debe diferir, ¿no? En 0.7, ¿no? De la programada, ¿no? Pero nuestros controles son acá, ¿no? O sea, es bien preciso, ¿no? Claro, puede tener una variación, pero no tanta, ¿no? Entonces, conseguir esas exactitudes de temperatura, ya la electrónica tiene que ser muy precisa. Y para diseñar ese equipo y probarlo, comprobarlo, ¿no? Necesitamos instrumentación como esta, ¿no? ¿Ya? No sé si han entendido el concepto.
Bien, ¿está claro, jóvenes? Sí, profesor. Bien, y hay algo que se llama especificación técnica. Ya ustedes en el trabajo van a verlo, ¿no? EETT, especificación técnica, ¿no? Entonces, a ver, le voy a colocar acá en el chat, ¿no? Entren al JETSI de salud y van a ver especificaciones técnicas de cada, de incubadoras, de otro tipo de equipos, ¿no? Porque cuando se compra equipos, tiene que tener una especificación, ¿no? La especificación puede ser estándar, ¿eh? Pero lo ideal es que cada UPS, ¿no? Unidad prestadora de salud, ¿no? Defina sus especificaciones, ¿no? Ahora, no es que el control de temperatura, por ejemplo, en este tipo de equipos, ¿no? Hay algunas marcas, por ejemplo, tienen, para control de temperatura, ¿no? Tienen un algoritmo. Por ejemplo, acá esta incubadora dice que tiene un algoritmo de control, ¿no? PID, proporcional diferencial integral, ¿no? De la temperatura, ¿no? Entonces, tiene un algoritmo para que la exactitud y precisión del equipo sea, del control de la temperatura sea muy exacto. Modo manual y modo servo control, también se llama aire, ¿no? Porque está circulando el aire, y piel, ¿no? Del paciente, ¿no? Temperatura del flujo del aire, ¿no? Entre 26 a 37, ¿no? Control de alto calor, ¿no? 37 y 39, ¿no? Modo piel entre 34 y 37, o sea, el rango, ¿no? ¿Sí? Dual, ¿no? Control de temperatura de piel dual, o sea, en dos puntos, ¿no? En la axila y en el tobillo, por ejemplo, ¿no? Gráfico de tendencia, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Y un gráfico de tendencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, cómo se va la temperatura, ¿no? Del paciente o de la cúpula, ¿no? Del aire, ¿no? Es la tendencia en 24 horas, ¿no? Para ver si es que hay mucha variación de temperatura, ¿no? ¿Ok? Porque acá es importante la temperatura del paciente, ¿no? Entonces, si hay mucha variación, entonces el paciente pierde peso por eso, ¿no? Ese es el gráfico de tendencia, ¿no? En otro lugar, en otro instrumento, por ejemplo, donde es clave, ¿no? La tendencia, ¿no? Por ejemplo, las vacunas del COVID, ¿no? Por ejemplo, están a una temperatura de menos, creo que era 70 grados Celsius, ¿no? Menos 70. Que si variaba la temperatura, se malograba la vacuna, ¿no? Había que mantener. Entonces ahí era clave, ¿no? La tendencia de temperatura, ¿no? Si estaba en menos 70, entonces tenía que estar así, ¿no? Variaciones pequeñísimas, ¿no? Sin embargo, si subía mucho, ok, en ese lapso de tiempo, ya la vacuna, ¿no? Salió de la temperatura y ya no sirve esa vacuna. Entonces, es clave, por ejemplo, en ese tipo de medicamentos, ¿no? O de fármacos, la temperatura baja, ¿no? De estabilidad, ¿no? Para que no se malogre los fármacos, ¿no? O la vacuna en ese caso. Entonces había casos en que en el INS llegaron y encontraron, pues, que había pasado ahí pérdida de temperatura, entonces la vacuna no servía, ¿no? Se perdieron vacunas, ¿no? Ahora, puede ser que también se hayan callado la boca y hayan seguido vacunando, ¿no? También puede haber sucedido, ¿no? Bien.
Y para no asumir su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale. La velocidad del flujo del aire, ¿no? Menos de 10 centímetros por segundo. O sea, no puede ser muy rápido, ¿no? No puede ser tan turbulento, ¿no? En un ambiente cerrado, ¿no? A temperatura ambiente, se demora aproximadamente media hora en llenarse, en estar en calor, pues. Si se ha seleccionado, ¿no? 35 grados y está en 27, ¿no? Para llegar a 35 en este ambiente demora, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, acá, menos de 35 minutos. ¿Sí? Variabilidad de la temperatura menos de 0,5 grados Celsius, ¿no? Exceso de temperatura, 0,5, ¿no? Uniformidad de temperatura con colchón, 0,8 grados Celsius. Rondamos en esto, ¿no? Y como es un motor que gira, ¿no? Entonces puede causar algún tipo de, de ruido, ¿no? Y también eso afecta al paciente, al oído del paciente, ¿no? Entonces, la norma dice 55 grados, perdón, 55 dBA. ¿Bien? Por ejemplo, en esta incubadora Trager, ¿no? Nivel de ruido menor de 47 dBA. Y en la cubierta, menos de 49 dBA. He visto 45 dBA en una máquina, pero no sé si llegarán a cumplir, ¿no? Y acá justamente viene, pues si acá te dice que esta incubadora, el ruido es acá, supongamos que nosotros trabajemos en un hospital, ¿no? La Maternidad de Lima, por ejemplo, y llegan las incubadoras, la Drager, y dice, bueno, la Drager dice, menos de 47 dBA. Ah, sí, ok. Entonces colocamos nuestro decibelímetro calibrado, lo colocamos acá, ¿no? Y vemos si el ruido es menor de 47 dBA, ¿no? Luego tenemos que comprobar, ¿no? O sea, o ensayar, ¿no? ¿Y qué tal si está a 55 dBA? Oye, entonces me has engañado, pues esto no cumple, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que comprobar, ¿no? O sea que se llama de llegada, ¿no? El aire que se saca, que se extrae del ambiente para meterlo a la incubadora, tiene un filtro, ¿no? De bacterias, ¿no? Eficacia del 99,9%, o sea que todos los elementos contaminantes se quedan fuera, ¿no? En el filtro, en el microfiltro, ¿no? Y entra aire limpio, ¿no? ¿Cuántas micras de partículas se eliminan? 0,3 micras. O sea, pequeñito, ¿no? La humedad entre 30 y 95%, ¿no? Máximo de 24 horas al 85% de humedad relativa y 36 grados Celsius en modo aire, ¿no? Esto se llama especificación técnica del equipo, ¿no? Para controlar el oxígeno, ¿no? Hemos dicho que el oxígeno también es peligroso, ¿no? Entonces tenemos que controlar el oxígeno, ¿no? Regulación de temperatura, de oxígeno, ¿no? Rango de control de oxígeno entre 21 y 65%. 100% prohibido. ¿Mm? Precisión, más o menos 2%. Si calibro al 100%, más o menos 3, ¿no? El 21%, más o menos 5. Resolución, 1%. Bueno, normalmente, 35% de concentración de oxígeno es lo que se entrega, ¿no? Para no causar retinopatía, ¿no? Hay otro parámetro vital, ¿no? Peso. Entonces tiene una balanza, ¿no? De 0 a 7 grados, a 7 kilos, perdón. 1 gramo, ¿no? Con una tara de 10 gramos, ¿no? Precisión del peso, 2 gramos, ¿no? Más o menos medio dígito. Bien.
¿Qué clase de protección tiene? Clase 1, tipo BF. Creo que eso ya no hay problema, ¿no? Que es clase 1, ¿no? Y tipo BF tampoco, ¿no? Como parte aplicada, ¿no? ¿Por qué tipo BF? ¿Y por qué clase 1? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta a esto? Profe, lo de clase 1 era porque tenía un aislamiento con conexión a tierra, ¿no? Y lo de BF era porque no había o sea, la parte aplicada o sea, tenía un cierto aislamiento, digamos, ¿no? Entre la parte aplicada y el equipo. Ya. Sí, claro, por toma tierra es clase 1, pues. Claro, tipo BF es básico, ¿no? Parte aplicada básica, porque acá, ¿cuál sería la parte aplicada, no? El sensor de temperatura, ¿no? Bueno. Principio básico de funcionamiento de incubadoras neonatales, ¿no? Bueno, acá este gráfico es clásico en varias está en la ECRI, ¿no? De ahí lo he tomado. Y bueno, y varias otras universidades lo han tomado también, así que es ECRI, ¿no? Y grafica muy bien, ¿no? El microfiltro de aire que hablamos es este, ¿no? Acá tiene un ventilador, ¿no? Un motorcito, ¿sí? Que tiene una velocidad, ¿no? Entonces, el aire del ambiente tiene contaminantes, ¿no? Entonces acá tiene una porosidad de 0.3 micras, ¿no? Entonces, todos esos elementos que no pasan por 0.3 micras se quedan aquí, ¿no? Y por acá pasa el aire más limpio, ¿no? Obviamente que este filtro de aire es fungible, ¿no? Se cambia normalmente cada 3 meses, pero eso depende, ¿no? Porque hay hospitales donde hay mayor hay más polvo, ¿no? Entonces acá se satura más rápido, ¿no? El aire viene por acá y acá hay una resistencia, ¿no? El aire que está con la temperatura ambiente, si acá hay 27 grados, 25 grados, pasa por acá, ¿no? Al pasar por la resistencia se calienta, ¿no? Ahora, esta resistencia, ¿hasta cuánto se calienta, no? Acá está el termostato, ¿no? O sea, el control de temperatura, ¿no? Y si hemos dicho que 50% de humedad, entonces por acá hay un recipiente de agua, ¿no? Agua bidestilada. Entonces el flujo se divide, ¿no? Pasa por acá 50% del aire, ¿no? Y acá está el otro 50%, ¿no? Entonces acá va a haber una humedad de 50%, ¿no? Si hay mayor concentración, entonces esto se abre más. Si hay menos paso de acá, ¿no? Aumenta la concentración, ¿no? Entonces se divide de esa forma, ¿no? Y entonces por aquí llega el aire, ¿no? Y nuevamente, y luego empieza el ciclo otra vez, ¿no? El aire es, ¿no? Recurrente, ¿no? Entonces aquí puedo tener controles de temperatura, ¿no? Un termistor, ¿no? Que va a estar conectado a este circuito, ¿no? Como un switch.
Entonces, cuando ya la temperatura, ¿no?, se ha alcanzado, entonces aquí se abre, ¿no? Nuevamente empieza a descender, otra vez se conecta, ¿no? ¿Sí? Entonces actúa como un switch de termistor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba, no? Que estas incubadoras antiguas tenían una resistencia grande, ¿no? Estaba aplicado el 220 acá, ¿no? Entonces, cuando se disparaba la temperatura, no había forma, pues, de cortarla rápidamente, ¿no? Entonces, esto ya está en desuso así de este tipo, ¿no? Si no, eres un bloque dividido, ¿no?, en diferentes puntos, ¿no? Todo un bloque o sea, como si fuera una matriz, ¿no? Las resistencias ahí. Entonces, ya ahora se da el calor a cierta parte, ¿no? A cierta sección nomás, ¿no? Es más fácil controlar la temperatura, ¿no?, que este bloque, ¿no?, grande, ¿no? Es más difícil controlarlo, ¿no? Por eso a veces se disparaba y el paciente tenía mayor temperatura de 37, ¿no? Entonces hacía fiebre, ¿no? No, pues, ¿no? Bueno, los controles eran rigurosos, ¿no? Pero ya no, pues, ¿no? Y no permitía controlar bien la temperatura, ¿no? Será más difícil la electrónica, ¿no? Sin embargo, ahora con ese bloque de resistencias es mucho más sencillo, ¿no? Y ya no se le da una tensión directa, ¿no?, sino le da una tensión de pulsos, ¿no? Por pulsos, ¿no? Oh, caramba. Por pulso, ¿no? Depende de la intensidad de temperatura que quiera alcanzar, ¿no? Si el gradiente es muy, muy grande, entonces va a ser más grande las ondas pulsantes, ¿no? O más espaciadas y más pequeñas si es poco, ¿no? Si quiero llevar de 30 a 36 grados, bueno, pulsos grandes, ¿no?, y más consecutivos, ¿no? Pero es de 35, 36 a 36,5, entonces puede ser un pulso grande, un pulso pequeño de temperatura, más espaciado, ¿no? Entonces va subiendo de a pocos, ¿no? Más controlada la temperatura. Entonces, como bloque, esa resistencia es más fácil de controlar, ¿no? Las incubadoras modernas tienen ese tipo de bloque de resistencia, ¿no?, que lo hace más sencillo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí es donde, si nosotros vemos aquí, ¿no?, lo que dice la norma. Ah, caramba. Entonces acá tendríamos que colocar 1, 2, 3, 4, ¿no?, y al medio la quinta termocupla, ¿no?, para ensayar que funcione, ¿no?, siguiendo la norma, ¿no? De 32 ensayamos con esos 5 puntos, ¿no? 33, ¿no? Y cada hora. Así voy probando que mi incubadora funciona. Todo eso lo detallo, ¿no?, en mi programa. Eso se queda como un archivo, ¿no?, y lo demuestro a la FDA, y la FDA, ¿no?, verifica, ¿no?, todos nuestros análisis, ¿no?, y nuestras mediciones, y nos puede otorgar el certificado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la forma, ¿no? Y bueno, y eso es en la fábrica, ¿no? Estamos fabricando. Pero cuando queremos calibrar también en el hospital, ¿cómo saber, no? Hacemos lo inverso, ¿no? Igualito, pero solo que en el hospital. 5 termocuplas y medimos. Y también ensayamos, ¿no? Pero ya no vamos a ensayar de 32, ¿no? Porque la temperatura que interesa está entre 36 y 37, ¿no? Así que probamos 36, 36,5 y 37, ¿no? Bien, ensayamos y vemos si está estable o no está estable, ¿no? Bien, y eso sería una verificación, ¿no?, la verificación de la temperatura, ¿no? Y nuestras termocuplas tienen que ser termocuplas calibradas, ¿no? Bien, podemos ver, ¿no? En fábrica tenemos que utilizar ese baño de temperatura, ¿no?, para calibrar esta fabricación, ¿no? Pero en el hospital ya tenemos que verificar únicamente con termocuplas en el hospital, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿no?, 60-601-1 y las otras son para fábrica. Y la 62353 es para hospital, ¿no? Entonces, según ese criterio,
lo hacemos de esa manera en el hospital. Bueno. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Ya con esos conceptos básicos, ¿no? Y ya la siguiente clase completamos esto y vemos, ¿cómo se llama? Algunos temas más referidos referidos a los principios de funcionamiento del incubador, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo estoy incidiendo mucho en la norma, ¿no? La normativa siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Así es como debe ser, ¿no? O sea, no es que el equipo médico nada más, ¿no? Y cómo ha sido fabricado bajo ciertos estándares, ¿no? Ahora ya en las redes, ¿no? De colegas ya se habla de la norma, ¿no? Ya por fin, ¿no? Antes no se hablaba, ¿no? No se sabía, ¿no? O sea, equipos médicos, especificación técnica y la normativa de funcionamiento, bueno, perdón, de fabricación, ni en cuenta se tomaba, ¿no? Pero ahora sí ya lo están, ¿no? Lo que pasa es que el regulador acá en el país también tiene que mejorar, ¿no? Entonces, si queremos desarrollar una industria de equipos médicos en el país, el regulador tiene que estar a la altura, ¿no? O sea, el regulador tiene que saber también de estos conceptos de fabricación, si no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, por ahí también hay ciertos criterios. Y jóvenes, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna duda? ¿No? Si no, ya continuamos la siguiente semana. Ya se la voy a subir al Drive. Sí, Aguilar, adelante. Bueno, como algún dispositivo extra no he visto que haya, ¿no? Pero hay normativa en el hospital que indica de que el ambiente tiene que ser bien neutro, ¿no? Al ruido, ¿no? Bien, pero no se cumple por el hospital, ¿no? Más que por equipamiento, ¿no? Quizás las puertas, ¿no? Por ejemplo, están muy ya gastadas, ¿no? Hacen ruido, ¿no? Y a veces hay mucha gente en el ambiente también, ¿no? Entonces, algunos equipos se alarman también, ¿no? Entonces eso aumenta el ruido. Y a veces es cuestión de la misma UPS, ¿no? Bien, pero a lo mejor se puede idear algo, ¿no? Bien, como una cubierta, por ejemplo, podría ser, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Eso, ahí está el ingenio, ¿no? Tal vez podría ser, ¿no? Lo ideal es que la UPS mantenga su ambiente donde están las incubadoras lo más neutro posible al ruido, ¿no? Pero si no, bueno, podría haber otro tipo de idea, ¿no? Lo que pasa es que toda la cúpula está bien cerrada, ¿no? Aunque hoy tiene algunos ingresos para venoclisis, ¿no? O catéteres, ¿no? Entonces, por ahí se filtra el ruido, ¿no? Pero, bueno, depende de los hospitales, ¿no? Hay unos hospitales que son más ruidosos que otros, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema, ¿no? Pero, interesante podría ser, ¿no? Habría que ensayar ahí qué se puede colocar encima, ¿no? El instrumento se llama decibelímetro para medir el ruido, ¿no? Creo que esa es una tarea que se puede hacer, ¿no? Los que estén yendo al Revaliati, ¿no? Y vean las incubadoras. Bueno, listo, jóvenes. Si no hay preguntas, quedamos ahí hasta la siguiente clase.
¿no? Voy a colgar en el Drive, todavía no lo cuelgo esta clase. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Gracias, Buenas profesor. noches, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.